Muy buenas noches a todos nuevamente en nuestros acostumbrados live donde tratamos de informar a la ciudadanía panameña con temas productivos, informativos y siempre positivos. En esta ocasión, esta noche vamos a tener el invitado Ismael. Ismael Javier es abogado y cofundador de una tremenda plataforma de pueda comentar cómo surgió y cuáles son los objetivos de la misma. También vamos a hablar sobre el acuerdo firmado por el gobierno panameño con relación a la supuesta moratoria, lo que verdaderamente debería ser una moratoria, el veto por inexequibilidad y otros temas de interés nacional importantes que el ciudadano mantenga siempre informado con estos temas que obviamente si no le prestamos atención pueden cambiar el curso de este país. Ya Ismael se nos ha unido al live, vamos a hacer entonces la invitación para que demos inicio formal a nuestro... Muy bueno. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, excelente, emocionado de acompañarte y dirigirnos aquí a la audiencia sobre temas interesantes como lo es el interés bancario y el veto por inexequibilidad. Totalmente, le decía a aquellos que nos escuchan y obviamente a aquellos que nos puedan ver en las próximas 24 horas, ya que el mismo queda colgado en la red, Así es. de que estos son importantísimos y que la ciudadanía debe estar pendiente de que estos temas sean discutidos con la seriedad que ameritan y que el gobierno nacional no trate, como decían por ahí, de marearnos con tanta intoxicación de información, ya que el panameño primero no está acostumbrado a tanta comunicación, no está acostumbrado a la rendición de cuentas, no está acostumbrado a la transparencia. Y ha llegado este momento de crisis donde han surgido tantas temáticas, obviamente, mucha tela que cortar con relación a la transparencia y los actos de corrupción detrás de las compras, pero en esta ocasión vamos a tratar temas también importantes que no solamente afectan, que muchos piensan que es la clase pobre la que se ve afectada y con un acuerdo bancario y no una moratoria a quien estamos dejando de atender es la clase media, que para efectos económicos es el motor que le da dinamismo a un país en la materia financiera. Entonces, vamos a dar inicio, Ismael. Nuevamente, gracias por aceptar. Antes de iniciar con el tema, me gustaría que te logres presentar con aquellos que nos ven una breve introducción para entonces iniciar con la explicación de qué es una moratoria. Sí, gracias, Roberto. Para aquellos que no me conocen, su servidor Ismael Javier González, egresado de la Universidad de Panamá de la Facultad de Derecho. Me especializo en la rama de Derecho Administrativo. También estoy maestrando en docente superior. Toda mi vida me he dedicado a lo que es el liderazgo universitario. La mayor parte de mi esfuerzo y de mis años, mejores años de juventud, fueron dedicados a la Universidad de Panamá, egresado de la organización Pensamiento Acción Transformadora. Actualmente tengo un proyecto de plataforma de medio alternativo llamado Contacto, que así como tú haces, Roberto, aspiramos a realizar entrevistas, llevar información noticiosa, pero con un contenido relacionado a las ciencias sociales. Este esfuerzo nació obviamente durante la cuarentena y que aspiramos a que se mantenga post y después del COVID, y me manejo en el tema educativo, que es mi especialidad, y sobre todo apoyar a la juventud. Creo que siempre he sido muy anuente en los temas de acontecer nacional, siempre he procurado, cierto, levantar la voz de protesta, pero siempre aportando, ¿no? Y eso es lo que venimos aquí en el día de hoy con esta entrevista, hacer eco de una situación que a todo el pueblo panameño le interesa, como son las medidas económicas, especialmente el tema de moratoria, que ya ha pasado como 2 semanas la última vez que el gobierno habló de moratoria, pero eso no significa de que sus efectos y sus consecuencias no están hasta el sol de hoy. O sea, todavía vemos personas que se lanzan a la calle porque las medidas económicas no han sido lo suficientemente extensivas. Nos encontramos con una clase profesional y clase media que a través de efectos suspensivos de contratos, de instituciones, despidos laborales y reducción de sus horas laborales, se han visto afectados en su capacidad económica. Eso trasciende
a sus deudas civiles y bancarias. Entonces eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, y adicional a ello un toque de abogacía, porque nos gustaría explicarlos a todos aquellas y aquellos que nos están viendo esta audiencia, que es el veto por inexequibilidad, algo que el presidente de la República en el mismo comunicado y conferencia de prensa de moratoria lo habló, pero no queremos que quede así como que se le eche pala a ese tema. Es necesario que la ciudadanía comprenda qué es el veto por inexequibilidad y cuáles son sus efectos y consecuencias, y por qué la vetó por inexequibilidad y no por inconveniente. Perfecto, bueno, muchas gracias por eso, Ismael. Vamos a iniciar porque parte de las intenciones de estos lives, los cuales yo hago de forma concurrente, como has podido notar, es siempre informar y educar. Esta es la oportunidad, dando un espacio diferente para que el panameño logre captar esa información que los medios tradicionales y las plataformas existentes no logran dar. Y pienso que entre ciudadanos podemos realizar un canal con objetividad y creíble de lo que se transmite, en este caso, la moratoria, inexequibilidad, los acuerdos bancarios y demás. Quiero empezar que ilustres a aquellos que nos escuchan sobre qué es una moratoria, en aspectos generales. Ok, en palabras sencillas, la moratoria es el aplazamiento del tiempo que tú tienes para cumplir con una obligación. Es como que si tú y yo tuviéramos que entregar, estamos en un trabajo en grupo, tenemos que entregar una monografía, esa monografía hay que traerla el lunes que viene. Y bueno, o sea, imagínate que yo no pude, me entretuve, me puse a ver otro live, no pude hacer la monografía, llegamos ante el profesor, le explicamos, profesor, realmente por X motivo no pudimos entregar el tiempo oportuno la monografía, y el profesor nos dice, bueno, les voy a dar una semana más para que me entreguen la monografía. Eso cuando tú lo traes en el mundo bancario y en el mundo de las obligaciones civiles y comerciales, la moratoria es el aplazamiento del pago en un periodo de tiempo. Es decir, que lo que ibas a pagar hoy lo puedes pagar en un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de cuánto es el tiempo en la moratoria. Lo importante de esta definición o este concepto es que no hay que confundir moratoria con condonación de deuda o con extinción de deuda o con reducción de la deuda. Hay gente que lamentablemente piensa que cuando hablamos de moratoria, piensa de que no hay que pagar. No, señoras y señores, lo que no pagas hoy lo vas a tener que pagar en un futuro. Es un alargamiento del momento que tienes que pagar. Entonces, tampoco es una reducción de la deuda. Lo contrario, lo que debes hoy es el momento de lo que vas a deber en el futuro, en el aplazamiento. Y adicional a ello, que no es una reducción tampoco. O sea, que lo que debes hoy es igual a lo que deberás en un futuro. Entonces, son 3 mitos que hay en la moratoria. Fácilmente, para aquellos y aquellas que nos escuchan y nos ven, hay que entender que la moratoria solamente es un aplazamiento del pago en un tiempo diferido, que conforme a la ley va a ser un tiempo de 3 años, y es un aplazamiento en materia de servicios públicos, y en materia bancaria estamos hablando de 7 meses, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante de la moratoria son entender de que es un aplazamiento del tiempo de pago, y que no es que te van a condonar la deuda, no es que se va a extinguir la deuda, ni que te van a reducir el saldo de la deuda. Así es, gracias por esa aclaración de esos 3 puntos, porque cada una de ellas fue una interpretación que se dio por parte de los ciudadanos, pero voy a decir que esta mala interpretación, Ismael, pienso que se dio porque el gobierno, desde que inició esta crisis y sin entrar en la materia política como tal, ha confundido, suministrando información parcialmente o simplemente no suministrándola en su totalidad. Entonces, cuando tú suministras demasiada información, no eres objetivo y específico. Claro. Tenemos que entender que el gobierno está para los panameños y no al revés. Sí. Causa esta confusión. Y muchos panameños, porque solamente escuchaban oratoria y en un momento de crisis, todavía vivimos, Ismael, en aras de la incertidumbre en este país. El panameño, lo primero que interpretó moratoria igual a no voy a pagar durante este tiempo. Y eso pasó porque se suministró la información parcial o simplemente no se suministró lo suficiente. Entendiendo entonces lo que ha interpretado los panameños, lo que inicialmente se buscaba, veíamos esta pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para los efectos de la moratoria, y quedamos
en un acuerdo bancario. ¿Qué es un acuerdo bancario, Ismael? Ok, Ah, muy bien lo que acabas de decir. Realmente, para empezar, estoy de acuerdo contigo, hubo un desacierto total en materia de comunicación por parte del Ejecutivo, hasta el sol de hoy se mantiene. Mira la cantidad de comunicados que hay. Hay comunicados que se contradicen con otro. Un día sacan algo, un día sacan lo que contradice el comunicado del día anterior o de la semana anterior. Entonces ha asistido este concierto de comunicados. Obviamente que hay una confusión y un estado de descoordinación que creo que es intencionado en algunos aspectos. O sea, yo creo que el gobierno sí quería que miles de panameños y panameñas pensaran de que la moratoria era lo mejor del mundo y que se extinguieron las deudas. Entonces, la pregunta que me dice es muy interesante. Un acuerdo interbancario es un pacto moral entre bancos en la cual llega una serie de acuerdos o medidas estipuladas. ¿Cuál es el miedo con esto? Que un acuerdo interbancario no lo firma el cuentaviente, ni el tarjetaviente o el cliente bancario con el banco. No es un acuerdo entre los bancos, la Asociación Nacional de Bancos, con la Superintendencia de Bancos. No, es un acuerdo interbancario entre bancos de cómo van a lidiar con la situación. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Por lo menos aquellos que somos amantes a las ciencias jurídicas y aquellos que tienen cuentas bancarias o tienen compromisos bancarios, tarjetavientos, cuentavientes, es que el acuerdo bancario no tiene fuerza legal, no tiene fuerza probatoria. ¿Dónde está el contenido mandatorio y vinculante? O sea, yo tengo un conflicto con el banco a razón de este tema del aplazamiento del pago y cómo yo voy a llevar ese acuerdo interbancario a los tribunales. O sea, ¿cómo yo le doy, cómo eso va a tener un contenido mandatorio, vinculante, si no es por medio de una norma o de un texto que tenga ese contenido coercitivo o de forzoso cumplimiento? Entonces, el acuerdo interbancario es aquel pacto moral entre distintos bancos, asumiendo que el concierto de bancos en Panamá, aproximadamente 130 bancos, son un hot bancario, pero lamentablemente eso no está trascendido en una norma jurídica, no está un texto donde se constituyan preceptos que obliguen a cada una de las partes. Y peor aún, en el tema de la comunicación está relacionado hasta acuerdo bancario. O sea, ¿qué va a hacer el panameño o panameña con una hipoteca o con una transferencia bancaria? Va a llegar a los tribunales o al propio banco, a la superintendencia, con el video bonito diciendo de que no nos van a cobrar. O sea, realmente creo que hay un desfase y un estado de indefensión por parte de todos los que somos clientes bancarios, porque este es un país bancarizado, increíblemente. El 90% de los panameños tienen una cuenta bancaria, ya sea activa o pasiva. O sea, recibimos intereses ya sea activos o pasivos. Entonces, claro. a consecuencia de ello, sí es delicado que este tema quede en un acuerdo interbancario y no se traduzca en una norma que, ojo, el superintendente de bancos te dice de que él no tiene facultades para ello, pero cuando tú lees muy bien el decreto ley 9 de 1998, que es la que regula la superintendencia de bancos, sí te permite tomar decisiones relacionadas a la relación bancaria entre el cliente y la entidad bancaria. Entonces, él sí tiene facultades y yo pienso que lo ideal hubiese sido que lo hubiéramos establecido en una norma y sobre todo que, ok, es cierto que se dieron distintos proyectos de leyes en relación a la moratoria. La relacionada a la moratoria bancaria fue el proyecto de ley 287 y este fue Así. vetado, ¿no? Pero yo digo, el cuestionamiento es que el Ejecutivo demoró más de un mes y semanas, Roberto Lobo y la audiencia, en dar una explicación o a sancionar o vetar. En ese tiempo de incertidumbre, o sea, fue letal. Yo pienso que si el Ejecutivo no quería sancionar, ratificar los proyectos de ley, lo ideal Te lo hubiese sido que al explico. principio de esta situación, el propio Ejecutivo presentó su propio proyecto y en la Asamblea. Bueno, presento mi proyecto y este es mi proyecto de moratorias en medidas económicas. No lo presentaron y dejaron al albedrío de los diputados que presentaran sus proyectos. Algunos dirán, muy populista, no muy populista, extremo, no extremo, para esto economía planificada, o no dirá que no economía planificada, pero al final, como ejecutivo, entonces, ¿dónde está tu rol? Si al final tú tienes estudios técnicos, tú tienes especialistas, está el Ministerio de Economía y Finanzas, tienes buen puente con los bancos, entonces, ¿por qué no presentas un anteproyecto de ley que le dé paz y tranquilidad a la ciudadanía y que sea discutido en la Asamblea? Eso no ocurrió. Entonces, como tú dices, el tema de la comunicación,
de la información y sin contar un acuerdo interbancario de 7 meses, que es una moratoria de 7 meses, pero ojo, eso solamente es en la parte del monto del capital, no en el interés moratorio. Entonces, que eso lo puedo explicar en otra pregunta. Entonces, la pregunta es, el cuestionamiento está es que si yo tengo un conflicto con el banco, o el banco me dice que me aprueba la moratoria, pero en los meses venideros me quiere cobrar el monto de capital, ¿dónde puedo acudir y dónde yo puedo presentar ese acuerdo interbancario? Eso no tiene fuerza probatoria, no tiene fuerza de ley. Imagínate que en un caso hipotético, bueno, no pagué, llegó diciembre y todavía no pude generar capacidad económica y me viene un proceso ejecutivo hipotecario. O sea, me van a quitar mi casa o me van a quitar mi carro. ¿Yo qué voy a alegar? Me tocará alegar el acuerdo interbancario. Pero ese acuerdo interbancario, ¿qué tiene de fuerza probatoria o legal? Entonces yo pienso efectivamente, como dice la audiencia, de que de populista esto no tiene nada. Yo pienso que lo ideal hubiese sido que el Ejecutivo hubiese presentado su propio proyecto de ley o entender y comprender de que es una necesidad del pueblo panameño. O sea, nos obligaron a cerrarnos a confinamiento domiciliario. Entonces, esta situación, obviamente, que no es un tema solamente de medidas sanitarias, es un tema también de medidas económicas, que yo tampoco no estoy de acuerdo mucho con el tema de los requisitos, porque los requisitos es que tienes que haber suspendido contrato, destitución, o verte afectado económicamente en caso tal de que seas pyme, pero la pregunta es, Roberto, todos los panameños y panameños estamos afectados de alguna manera directo, indirectamente o transversal por el tema de la pandemia. Todos. Todos. Hay un tema elemental que es un aspecto económico y que es un número que el gobierno maneja, que los estudiosos manejan y que muchas personas del sector empresarial de la macroempresa conoce. Y es que entre el 45 al 48% de nuestra economía se maneja de forma informal. Dime qué pruebas te va a presentar esa persona para decirle que para los efectos económicos dentro de la pandemia se ha visto afectado directamente por el COVID. Así mismo es una realidad. Nos cayó la pandemia y nos explotó en la cara nuestras desigualdades sociales en todos los ámbitos. En tema de infraestructura, en tema de vivienda, en tema de acceso a crédito, en tema de transporte. ¿Sí? Y educación. Y en educación. Eso nos explotó en la cara y es nuestra realidad. Aquellos que no lo querían ya está reflejado, todos los reflectores están encima de esas situaciones, que somos un país dispar y no equitativo. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. Y lo que a mí me extraña es que las primeras veces, porque se han dado 2 acuerdos, el primero fueron de 3 meses, luego este de 7 meses, pero al principio la banca y algunos sectores tenían terror al concepto de moratoria y hablaban de que no se iba a romper la de flujo de pagos, garrota, y ahí Roberto, vamos a hacer aquí la reflexión. Panamá tiene las bancas más sólidas y líquidas de toda la región. O sea, somos un hub bancario. Entonces, me extraña cómo un banco puede quebrar por 2-3 meses que se aplacen las deudas. Me parece que no. Segundo, en el primer acuerdo interbancario de la superintendencia de banco, le habilitó utilizar las reservas dinámicas. Todo banco debe contar con una reserva mínima que le permite la operatividad interna del banco. No la puedes utilizar, a menos que tampoco la superintendencia de banco. Se la aprobaron por 80%. O sea, que ese dinero, que es bastante dinero de la reserva interna de cada banco, lo puede utilizar. Tercero, el gobierno les va a dar aproximadamente $1.000 millones a los bancos. Al principio era 515 millones. Esta semana salió de que le van a dar otros 500 millones más. Y al final, yo digo, o sea, $1.000 millones aproximadamente. Pero no vas a congelar el interés moratorio. Solamente vas a aplazar el monto del capital. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, que como panameños, vamos a pagar 2 veces, Roberto. O sea, vamos a pagar nuestra deuda ordinaria, la de la cuenta bancaria, la del compromiso bancario, y adicional, con nuestros impuestos y nuestros tributos, vamos a otorgarle $1.000 millones a los bancos, que esa deuda externa, esos financiamientos internacionales no son gratis, no es plata regalada, es plata que vamos a pagar cada uno de los panameños y panameños con nuestras obligaciones tributarias, con nuestros impuestos. Entonces estamos haciendo un doble pago para los bancos. Adicional a ello, es interesante, el FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, bajó el interés preferencial a 0,5 y hasta 0,1. ¿Por qué esto es importante? Porque todo el que hemos tenido un compromiso bancario, algún momento de la vida nos llega una carta que nos dice que como el FED subió la tasa preferencial,
tienen que subir a nosotros el interés acá. O sea, porque el dinero que de la tasa preferencial del FED afecta a lo que se conoce como el costo de dinero, que es el costo del banco para manejar el dinero. Y si la reserva es de porcentaje bajo, el banco tiene más liquidez para prestar y para bajar la tasa de interés. Pero la pregunta del millón, el FED bajó a 0,5, Roberto. A algún panameño le llega una carta donde diga que a razón de que el FED, la Reserva Federal, bajó la tasa preferencial, ha disminuido la tasa de interés de los compromisos bancarios acá en Panamá, a nadie. Entonces, tomando todos esos aspectos como banca sólida, con liquidez, te van a dar $1.000 millones, que al final esa plata la vamos a pagar nosotros. O sea, que literal, estás recibiendo doble beneficio de tu cliente, no tú de tu banco. Se habilitó el uso de las reservas dinámicas. Entonces, ¿de qué crisis estamos hablando? Entonces, son los cuestionamientos que me nacen y por la cual yo sí considero prudente de que sí es necesario una moratoria bancaria que incluya el interés moratorio. Claro, varios bancos a nivel nacional, y hablo de los bancos más sólidos del país, y obviamente tenemos que hacer hincapié en el hecho de que somos un hub bancario y que tenemos leyes que protegen a los bancos como unos bebés, más que a los ciudadanos. Pero yo, antes de que se diera este comunicado, este acuerdo bancario, varios bancos habían hecho su comunicado, no voy a mencionar el nombre de ningún banco para los efectos de esta conversación, no es necesario, Claro. que ya hasta ofrecían mejores condiciones que el acuerdo bancario como tal. Entonces, ¿cómo es posible que estos bancos de manera proactiva enfrenten esta realidad hacia sus clientes, ¿no? Okay. Valor humanitario como lo pero ese comunicado tampoco surte ningún tipo de efecto legal, no es una obligación, ahí no es la firma de nadie, ni es un contrato. Y como nos dicen aquí, Flor, los bancos no están cumpliendo con la moratoria y la ganancia está en los intereses. ¿Qué se puede hacer? Nos pregunta Flor. Ya que ese acuerdo... No, es que es la realidad. Increíblemente, hay bancos unilateralmente mejores medidas a sus clientes que acuerdo interbancario de la moratoria, increíblemente. O sea, y sin mencionar banco, hubo uno que hasta congeló el interés moratorio. Eso lo hizo un banco de cada 50 que no voy a mencionar porque aquí no hay que meter goles de publicidad. Pero a consecuencia de ello, es como lamentable de que, mira, con lo que te mencioné, de las reservas del FED de Estados Unidos, la reserva dinámica que puede utilizar, de los $1.000 millones y lo que tú acabas de decir. Entonces, ¿cuál es el problema de establecer en una norma un interés, una moratoria del capital y del interés, del interés moratorio, el interés bancario? Porque recuérdense, audiencia que nos escucha, de que cuando uno paga el compromiso bancario, uno está pagando dos cosas, dos elementos: el capital y el interés bancario, que es la parte de la ganancia del banco. Ojo, la moratoria es sobre el capital. Es decir, si yo pedí que me prestaran $5.000, mi moratoria es sobre el capital, sobre los $5.000, pero no por el interés bancario, que es donde está la ganancia. ¿Y cuál es el problema de eso, Roberto? Que cuando uno paga mensualmente, ambas bajan, tanto el capital como el interés bancario. Pero si solamente se congela el capital y no el interés bancario se mantiene y se mantiene alto y se dobla, porque es un cálculo especial conforme a lo que se debe. Entonces es bastante delicado que no se haya congelado el interés bancario y hay gente que va a llegar en diciembre pensando de que, ay, feliz, no tengo que pagar en 7 meses. Pero cuando te llegue esa deuda acumulada, con ese interés bancario por encima de las nubes, ¿qué va a ocurrir? Yo pienso que es delicado, exactamente. Yo pienso que el otro año va a haber mucha clientela para los abogados y abogadas en materia de procesos ejecutivos hipotecarios. Y es realmente lo que no se quiere. Pienso yo que aquellos que estamos analizando esto, lo ideal y a lo que hemos aspirar es que tarde o temprano se dé en una norma jurídica una moratoria relacionada a los bancos. Que ya lo hay en materia de servicios públicos, perfecto.
de que salió el decreto ejecutivo 145 para el tema del alojamiento y desalojo y los lanzamientos en materia de contratos de arrendamiento. Perfecto. Pero los bancos, ¿qué? Es más, yo agrego algo más. Las aseguradoras, ¿qué, Roberto? O sea, por lo menos en la legislación de Perú y en Estados Unidos, en algunos estados, establecieron moratoria para las pólizas de seguro. Y eso tiene su lógica, Roberto. O sea, si tú como Estado me estás mandando a confinarme domiciliariamente, me está restringiendo mi hora de movilidad, me dice que nada más tengo 2 horas y realmente yo no voy a salir toda la semana en mi hora de movilidad, solamente voy a salir cuando necesito comprar medicinas y alimentos. O sea, ¿para qué me sirve una póliza de seguro de auto? ¿Para qué me sirve una póliza de responsabilidad profesional? Como aquellos que tienen los de bienes y raíces. O sea, los bienes y raíces están totalmente estacionados. ¿Para qué les sirve esa póliza? Entonces, pero esa póliza tú la tienes que seguir pagando. Entonces, lo ideal es que también esa moratoria se extienda a el seguro. El tema de la financista, Roberto. La financista va toda agachada y el 60% de los préstamos en Panamá son con financieras, porque son más flexibles que un banco. Un ejemplo sencillo, si al final mi mamá cumple años y yo quiero botar la casa por la ventana y traerle mariachi, yo lo que necesito es un préstamo de $800, yo necesito un préstamo de $5,000. Eso fácilmente en una financiera me lo van a dar y más rápido, más flexible. Si trata burocracia, en un banco van a pedir más requisitos y eso es lo que no se quiere. Entonces, pero la deuda la tasa es más amplia, el interés es más amplio. Entonces, claro, no han dicho nada. Se le preguntó al ministro de Comercio y él dijo, ay, es que alguna financiera ya unilateralmente está tomando decisiones. Yo pienso que eso es bastante irresponsable y eso no debe ocurrir. Mira, mencionaste ese aspecto porque a la gente se les olvida. Y es que nosotros tenemos una cultura de bajo puntaje a nivel crediticio. En otras palabras, el panameño tiende a tener malas referencias de crédito y recurre a las financieras que obviamente tienen sus requisitos, pero son más flexibles con obviamente la condición de intereses más altos. Y a mí se me ocurre que para los efectos, y esta es una solución que puede traer conflictos, porque tenemos la superintendencia de bancos, tenemos los bancos y las financieras. Muchas financieras se alimentan del dinero de los propios bancos que son los que les prestan a ella inicialmente. Podemos nosotros crear un ciclo donde si la financiera X que le debe a banco A, el banco A y el banco B, que son sus acreedores, le indiquen, mira, si no flexibilizas tus normas, tus condiciones de pago, entonces yo te voy a empezar a cobrar a ti, porque sigue siendo un cliente por parte del banco. Es que eso ha sido lo ideal. Logran tirar la casa por la ventana si ese acuerdo interbancario hubiese dicho de que con los clientes que son financieras le van a poner una serie de topes o condiciones para que permitan también que esa moratoria se extienda a las financieras y a los clientes que tienen préstamos con las financieras, que al final te la presta más rápido, pero como tú dices, el interés es mucho más amplio, casi literal, es una tarjeta de crédito. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero lamentablemente la superintendencia no fiscaliza a la financiera. Es el Ministerio de Comercio, el MISI, a través de una institución dentro del MISI. Entonces, es bastante delicado esa situación porque un amplio porcentaje de panameños y panameñas, a razón del tema historial crediticio, que todos sabemos que en algunos aspectos y en algunos rubros no es el mejor, en otros sí, por lo menos el que tiene un salario fijo, llámese, o que es jubilado, o es servidor público, o es maestro, o policía, sí tiene mejor historial de crédito porque al final el tema de que el descuento es directo al salario, pero aquellos que se dedican a la informalidad, o que son cuentas propistas, o que son independientes profesionales, sí les cuesta mucho más. De por sí el interés es mucho más alto porque no tienen un salario fijo. Entonces, sí es un problema grande, delicado, y yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que los bancos tuvieron que hacer esa solidaridad que se extendiera a sus clientes que son financieras, pero no lo hicieron, entonces se mantiene lo mismo y las financieras calladas. Ahorita mismo, a cada panameño y panameña que tiene un compromiso de préstamo con una financiera lo están llamando. O sea, y le están, colocando cláusulas penales, le están el interés moratorio, el interés sobre el interés. Entonces,
están pasando agachadas y eso es bastante delicado. Claro, nosotros hemos llegado a hablar sobre el acuerdo bancario porque obviamente el excelentísimo señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, aplicó algo que, bueno, está dentro de sus facultades, ¿no? Y él vetó los proyectos presentados por la Asamblea Legislativa. Entonces, entra la figura de inexequibilidad, para que nos expliques, y a todos aquellos que nos escuchan, por qué llegamos a ese nivel, por qué el presidente llega a hacer, a utilizar esto. Ok, es muy importante recordar, Roberto, que fueron aproximadamente 4 anteproyectos de ley relacionados a moratoria, en distintas. Algunas más famosas o conocidas por otras, por lo menos algunas están relacionadas a educación, otras están relacionadas al propio arrendamiento, que se emitió un decreto ejecutivo por parte del MIBIOT, está algunas relacionadas a servicios públicos, que esa fue la que sancionó. Bueno, el presidente de la República ese día que anunció con bombos y platillos y con cohetes artificiales el tema de la moratoria bancaria, él vetó 2 de 3 anteproyectos de ley. Lo importante de esto es que no lo vetó por inconveniente, sino por inexequibilidad. Entonces aquí me gustaría hacer un énfasis y docencia a aquellos y aquellas que nos escuchan para comprender esta figura jurídica que no se veía desde la época de Endara y de Pérez Valladares. O sea, que hay que jamás en la vida en una noticia se enteraron de que hubo un veto por inexequibilidad. Entonces me gustaría explicarlo con tu respeto y permiso. Por Cuando supuesto. se aprueba un proyecto de ley en la Asamblea, eso tiene que pasar a las manos del presidente. El presidente de la República tiene 2 opciones. Tiene que ratificar o tiene que objetar ese proyecto de ley. El presidente de la República tiene 30 días para ratificar lo que se conoce como sanción. Cuando se escucha que el presidente de la República sancionó, es que ratificó el proyecto de ley. O para objetarla, lo que todos conocemos como veto. El veto sencillamente es la objeción que hace un presidente de la República a un proyecto de ley de la Asamblea. Ese veto puede ser por 2 razones, o por inconveniente o por inexequible. En nuestra historia republicana, la mayoría de las veces, el veto es por inconveniente. ¿Qué significa? De que ese proyecto de ley no es conveniente o es inoportuno por causas económicas, sociales o culturales, y sencillamente el presidente le tocará explicarlo por qué lo vetó por inconveniente. El otro veto, y el que nos interesa a él, el inexequible. ¿Qué significa? De que ese proyecto de ley, para el presidente de la República, ese proyecto de ley viola o es contrario a algunas normas de la Constitución. Un ejemplo sencillo, imagínate que un proyecto de ley que modifique el Código Penal y que afirme de que por matar a taxista se aplique de sanción una pena capital. El presidente de la República fácilmente lo puede vetar por inexequible, porque eso es contrario al artículo 30 de la Constitución, que como todo panameño y panameña sabe, en Panamá no existe la pena de muerte. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice Nito, para mí, algunos artículos del distinto proyecto de ley son contrarios a la Constitución, entonces lo voy a vetar por inexequible. Ese veto por inexequible significa de que lo vetó porque considera que estos proyectos de ley de moratoria son contrarios supuestamente a la Constitución. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante? Bueno, cuando el presidente veta por inexequible ese proyecto, dependiendo si el veto es parcial o es completo, regresa a la Asamblea Nacional de Diputados. La Asamblea puede que, lo rechace o quiera aprobarlo. Esa aprobación tiene que ser por 2/3 de la totalidad de los diputados, que creo que da un 60 y pico de diputados. Matemática, creo que aquí ni tú ni yo, pero el 2/3 que es el 66% de la totalidad de los diputados, que son 71. Entonces eso se llama aprobación por insistencia. Se aprobó por insistencia. Esto regresa de nuevo al presidente. El presidente, por norma, tiene 6 días para objetar ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, la Corte Suprema de Justicia recibe ese proyecto de ley vetado por inexequible, pero adoptado y aprobado por insistencia, y entonces es la Corte Suprema de Justicia la que dice si ese proyecto de ley es a favor de la Constitución o es contrario a las normas constitucionales. Y si es a favor, automáticamente el presidente está obligado a
sancionarla y promulgarla en Gaceta Oficial. Y si es contrario, pues se desecha automáticamente. La pregunta al millón, ¿por qué Nito, o sea, para el análisis político, ¿no? ¿Por qué Nito la vetó por inexequible y no posible? Eso regresa a la asamblea lo aprueba por insistencia y Nito está obligado a sancionarla. Pero si es por inexequible, él saca del rejuego político de la correlación de fuerzas estos proyectos de ley y lo manda a la Corte Suprema de Justicia. ¿Que cuándo se puede pronunciar? Cuidado que Matusalén, cuando quiera, diga. Es verdad, entonces él sacó del rejuego político esos proyectos de ley y cuidado que ya tenemos vacuna y tratamiento y entonces que entonces la Corte Suprema de Justicia va a decir, es que ese proyecto de ley moratoria no era contrario a la Constitución Pía. Entonces, muy inteligentemente, los asesores legales de Nito le dijeron, hey, veta eso, pero vétalo por inexequible, porque eso saca del rejuego político de la Asamblea y del conflicto y el versus entre Ejecutivo y Legislativo, esos proyectos de ley, saca del debate de la ciudadanía ese tema y lo lleva a la Corte Suprema de Justicia y que duerma el sueño eterno de Odín allá. Que aquí es costumbre, indistintamente los presidentes que hayan estado en el Palacio Gil Ponce, que es el edificio de la Corte Suprema, toman como costumbre de fallar cuando no deben, ya extemporáneamente, con relación a estos temas de conflicto político, más que Claro, el mejor todo. ejemplo Ya es, un ejemplo, repito, hay un edificio grandísimo, un rascacielos, arriba de 75 pisos, un edificio, que no habían realizado la evaluación de estudio ambiental, de impacto ambiental. 8 años después de construido, es que la Corte se viene a pronunciar y decir de que esa construcción es ilegal. La Corte Suprema de ya no Justicia, pueden ya hacer. cuando el proyecto ya está hecho, realizado, está vendido la unidad inmobiliaria, etcétera. Así que imagínate qué va a ocurrir con este proyecto de ley de moratoria. Claro, cuando no tenemos independencia de los órganos del Estado, esas cosas suelen ocurrir, Ismael. Claro. Mira, para aquellos que nos... Unas breves comparación, diferencias, similitudes entre acuerdo bancario y moratoria, para que la gente entienda el alcance de cada una de las dos cosas, para entonces seguir con nuestro análisis. Ok, similitudes o semejanzas. Bueno, que tanto el acuerdo interbancario como las leyes de moratoria buscan un aplazamiento de pago en un tiempo diferido. Entonces, hay que entenderlo de que ningunas buscan ni extinguir, ni condonar, ni reducir el monto de la deuda. Esa es la segunda diferencia. Entonces, es la segunda semejanza. Entonces, entre las diferencias es que el acuerdo bancario netamente es un compromiso moral, mientras que la moratoria, si lo llevas a nivel de decreto o a nivel de ley, es una norma jurídica. Y como norma jurídica es coactiva y de forzoso cumplimiento. La otra diferencia es que el acuerdo bancario no tiene fuerza ni legal ni probatoria. Tú no puedes llevar a eso a un tribunal porque no tiene fuerza probatoria, no comprueba nada, no certifica ningún hecho. A diferencia de que si la moratoria fuera por norma jurídica o por decreto, sencillamente tú sí tienes fuerza legal y probatoria y tú lo puedes fundamentar jurídicamente ante el tercero llamado juez y te va mucho mejor. La otra diferencia que podemos anunciar es que en un acuerdo interbancario es un tema de bancos, mientras que la moratoria, como una norma, entra otros actores, como la superintendencia de banco, entra las propias autoridades, entra el cliente, que creo que es el objeto y el sujeto de todo en relación bancaria, y el banco. Entonces, esas son las diferencias importantes, ¿no? Es por eso que para nosotros es importante y que la moratoria sí debería incluir el interés bancario, mientras que el acuerdo interbancario no incluye el interés. Entonces, solamente es un congelamiento del pago del capital, no del interés bancario, donde está la ganancia del banco. A diferencia de la moratoria, que el proyecto de ley de moratoria incluye también el congelamiento del interés bancario. Entonces, ese interés bancario no baja, lo contrario, va a aumentar siempre y cuando no pagues el capital. Entonces, es un problema bastante delicado y que ahorita mismo, por tema de que estamos tratando de sobrevivir a la pandemia, no se le está metiendo mente, pero 7 meses después, cuidado que vienen bastantes procesos ejecutivos hipotecarios. Claro, pero esto quiere decir, Ismael, en pocas palabras, para aquellos que nos escuchan, a pesar de ir
viviendo día a día en esta incertidumbre, producto de la crisis sanitaria y todos los desastres políticos que vemos en esto, por esta gestión en turno, dependemos de la buena fe de las instituciones bancarias. Ahorita mismo dependemos de la buena fe, de la gracia, de las virtudes del Espíritu Santo y de la buena y de las buenas iniciativas que puedan dar los bancos realmente, ¿sabes? Porque creo que hay que ser bastante serios y si estamos hablando de medidas económicas, esas medidas económicas tienen que constar por escrito y que sean de contenido mandatorio vinculante. No lo es. Y entonces la gente piensa que esto, hay gente que habla de populismo, pero es que esto no solamente beneficia al panameño y panameña a pie, esto también beneficia a las pymes, o sea, y a la gente que se dedica al emprendedurismo. O sea, hay gente que tiene un proyecto de car wash o su food truck o su fonda o su restaurante y lo sacaron a punta de préstamo y tarjetas de crédito. Roberto y audiencia que nos acompaña. El parque empresarial de Panamá, el 90% son pymes, o sea, pequeñas, medianas y microempresas, que puede ser panameños y panameñas como tú y como yo. Entonces, esto beneficia a toda la actividad productiva del país. O sea, esto no es algo solamente para el trabajador o el asalariado. Eso también beneficia a aquellos que tienen proyectos, iniciativas independientes y para nada, o sea, lo contrario. Pienso que muchas personas que se dedican a proyectos innovadores de emprendedurismo aspiraba a una moratoria bancaria, no solamente sobre el capital, también sobre el interés bancario, y no lo está. Entonces, ¿cómo yo voy a reactivar mi proyecto de emprendedurismo cuando se reactive la economía o cuando se flexibilice la cuarentena, si realmente estoy endeudado hasta la guacha y el interés bancario corriendo como si nada hubiese pasado o como si aquí no hubiese pandemia? Entonces, sí, yo pienso que en materia sanitaria el gobierno se ha tomado medidas interesantes y que gozaron en cierta medida de la legitimidad de la población. Pero en medidas económicas, ¿qué va, Roberto? Yo pienso que nos hemos quedado cortos y comparado con otros países que tienen menor poder adquisitivo y que nosotros nos damos golpe de pecho de ser el Dubái de las Américas, realmente de Dubái creo que no tenemos nada. Sí, el de Dubái solamente y los rascacielos similares, pero mira, Dubái no te lo rascacielos nada más. hasta donde hemos llegado en la conversación, varias aristas de las cuales aquellos que nos escuchan deben manejar. Tenemos una población que genera ingresos de forma informal que equivalen, como mencioné anteriormente, entre el 45 y el 48% de todo este movimiento económico es informal. Durante todo este tiempo, los bancos seguirán ganando a través de los intereses. En diciembre, 2020 ha sido el año de la crisis sanitaria. 2021 va a ser el año de la crisis económica. Vendrá una nueva crisis porque habrá incapacidad de pago. Se estima que el 12 al 14% de la población panameña estará sin trabajo. ¿Cómo estos panameños, como mencionaste tú, se van a abrir la cartera de cliente para los abogados, producto de los procesos ejecutivos, porque no van a poder hacerle frente a estas obligaciones bancarias? Entonces, ¿cuál es el panorama que se le presenta al país? Porque uno de los temas que nos queda es sobre el préstamo y las donaciones, pero ¿cuál sería el panorama que le queda al país? Aquellas personas que se enfrenten a esta situación y que no hay ningún documento que los ayude, que sea sustento para que aquel abogado que defienda a su cliente ante las instituciones bancarias. Bueno, es que realmente el panorama, si lo dividimos, creo que en materia sanitaria, tarde o temprano vamos a tener un tratamiento, una vacuna. Pienso que ahí sí vamos a estar, estoy optimista. Creo que las medidas de cuarentena de algún modo han sido provechosas y fructíferas porque no hemos colapsado el sistema sanitario. El problema está en la parte económica. Y el panorama es dantesco, desolador y rumbo a Game of Thrones. Entonces, viendo esos aspectos, para mí ha sido lamentable, ¿no? Por lo menos, o sea, se le ha preguntado al gobierno en dicha conferencia de prensa cuál es el estudio científico y técnico por la cual ustedes dan 80 balboas para una familia cuando la canasta básica es aproximadamente $300 y cuando el costo de la vida tiene que multiplicar la canasta básica por 3, entonces arriba de $1,000 aproximadamente.
900 a $1.000. Entonces, se les pregunta y no saben qué decir. Entonces, están repartiendo $80 porque sí, o porque puede, o porque quiere. Y ojo, está bien, vas a repartir $80, pero ¿dónde está esa periodicidad y esa constancia en la repartición de $80? O sea, quiere hacer bolsa de comida, que yo entiendo que para lugares equidistantes y de distancias amplias, donde no hay una cobertura, ni un sector bancarizado, yo lo comprendo, no hay supermercado, no hay barrotería, le toca dar una bolsa de comida, excelente. Pero, ¿por qué sigue repartiendo bolsa de comida entonces en la capital, cuando ese gasto del voluntario, del transporte, del empaque, de comprar los insumos, de comprar los alimentos, o sea, eso te lo puedes ahorrar y lo puedes dar a través de la vale digital? Entonces, cuando tú ves eso y lo proyectas a futuro, yo pienso que la situación es bastante delicada y que lo que queda es una reactivación económica, es una inyección de dinero en los distintos sectores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta ahora no se ha hablado de cuál es esa inyección económica para los trabajadores, para los asalariados, para las pymes, y solamente se ha hablado de inyección económica para dos rubros. El aspecto agro, que creo que podemos entrar a un debate por ese tema, el aspecto de turismo y el aspecto bancario. O sea, yo creo que hay que ser bastante serio, Roberto, y cómo yo creo saber cómo los panameños y panameñas que o está suspendido su contrato, o que está destituido, o que fue despedido, o que sencillamente no está generando ingresos, cómo va a hacer para lidiar con sus compromisos bancarios, de servicios públicos, escuelas, universitarios. Ahí están las escuelas privadas, ahí están las universidades particulares, algunas siguen cobrando. Se ha hablado de realizar una serie de descuentos, no lo hacen. Ahora, como si estuviéramos utilizando los parkings, usando bibliotecas, utilizando la cafetería, usando los servicios universitarios, no se da. Entonces, va a ser un año bien difícil el 2021, pero eso va a depender de qué tanto como panameños y panameñas nos organizamos para exigir. Y adicionale el ingrediente del tema de las prestaciones de seguridad social del seguro. O sea, que es otro tema que me pareció que en materia de comunicación fue la Vale. catombe. O sea, como un momento de histeria colectiva, donde todos los panameños y panameñas, de alguna manera, directamente o indirectamente o transversal, estamos sufriendo la ansiedad por el tema de las medidas económicas sanitarias. Tú vas a decir una información tan delicada como de aquí a 18 meses no hay plata para pagar la jubilación de la gente. O sea, ¿cómo tú lo vas a decir? O sea, ¿qué tú buscas? ¿Realmente está yendo Sencillo. de corazón o es una cortina de humo? El objetivo es sencillo, para que te interrumpa. Ya estamos en la incertidumbre y crear crisis divide y vencerás, lo decía Cicerón. Esto es clarito para el gobierno, es un panorama de dominio y ya tiene un pueblo sumiso, ya los tienes encerrados, les pones alcohol, se calman, ahorita lo dejas hacer ejercicio, se olvidan de la moratoria, ya le liberan los domingos, se olvidan de Gaby Carrizo y seguimos nuestro cuento de hadas. Pero mira, en ese cuento de hadas hemos visto préstamos de muchos millones de dólares y donaciones por parte de Sí. organizaciones internacionales. ¿Cuáles son las repercusiones legales por el mal uso de estos fondos públicos? ¿Cuáles serían las acciones que debe tomar la ciudadanía, que debemos ser los vigilantes íntimos de nuestros recursos, que somos los que tributamos día a día para que este país siga a flote? Ok, bueno, es muy importante lo que afirmas porque en una situación como ahora y está concatenada la pregunta que me hiciste previamente de cómo vamos a salir de esto, lo ideal es que, bueno, si estamos en crisis institucional por los temas de los sobrecostos, en crisis sanitaria y ahora en crisis económica, lo único que queda, que por lo menos para lidiar con la crisis económica, es endeudarnos. O sea, eso es clase economía 101. Entonces, pero el problema no está en endeudarnos, el problema es el monto y a dónde vamos a distribuir ese dinero. Entonces, para mí es lamentable que hemos pedido plata al Fondo Monetario Internacional, hemos pedido financiamiento al Banco Mundial, hemos pedido al Banco Interamericano de Desarrollo, le pedimos ahora al CAF, el mismo Banco Nacional lo va a prestar y se habilitó para utilizar el Fondo de Ahorro de Panamá, que es la plata que se tiene a razón de lo que es las ganancias de las privatizaciones en los 90 y algunos aportes del área revertida del Canal de Panamá. Entonces, cuando tú haces el acumulado, estamos hablando aproximadamente 100.000 millones de dólares en menos de 60 días de cuarentena. O sea, nos hemos endeudado un tiempo récord. Cuando tú haces la totalidad, aproximadamente ya llevamos 32.000 millones de dólares, que cuando tú ves per cápita, o sea, ¿cuánto estamos debiendo? O sea, cada panameño y panameña, aproximadamente que 30.000 dólares.
Cada panameño y Sí, pasa panameña. para pagar eso, 3, 4 generaciones. Exactamente. Entonces, lo chistoso del caso, tú dirás, bueno, esa plata necesaria para equipar el equipo de salud, los hospitales, los ventiladores, para lidiar con la medida económica. ¿Sabes cuánto se van a ir en bolsas y en bonos? Menos de 100 millones de dólares. 100 mil millones de ¿Dónde está? dólares, menos de 100 millones de dólares. O sea, menos, ya, porque Nito dijo que 50 millones, ahora van a repartir unos 50 millones más para los próximos meses venideros. 100 millones de dólares nada más en bolsita, en bonos, en vales, menos de 100 millones de dólares. Pero le vas a dar 1.000 millones de dólares a los bancos. Ya dice que ya no necesitamos más hospitales modulares porque con los dos que se van a construir ya tenemos capacidad para que el sistema no colapse de aquí a 4 meses, increíblemente. Entonces la pregunta del millón que yo me hago, Roberto, y audiencia que nos acompaña en este live, es ¿para qué pedimos tanta plata? Pues si para los panameños y panameñas nada más nos toca 50 o 100 milloncitos, los otros 5.900 millones de dólares, ¿para quiénes son? Entonces, ¿qué nos queda? Legalmente, obviamente que ese dinero se lo prestaron al Estado. El gobierno panameño tiene que ver cómo lo distribuye. Es demasiado dinero, mucho dinero. ¿Qué le queda a los panameños? Utilizar los mecanismos de fiscalización ciudadana. Entonces tenemos que ver, Panamá compra, tenemos que ver, analizar quiénes son los oferentes, tenemos que analizar la ley de contratación pública que fue modificada y ley de la República hace unos días atrás. Tenemos que velar cuánto es el monto y si existe sobrecostos. Tenemos que hacer un análisis de cuánto cuesta en el mercado un bien y contrario, en contraste con cuánto cuesta conforme al contrato público o la orden de compra. Eso es lo que nos queda a nosotros los ciudadanos, fiscalizar ese dinero y organizarnos para pedir que ven acá. Yo pienso que ese dinero tiene que ser invertido en más hospitales. O sea, ese dinero tiene que ser invertido en el sistema educativo, tiene que ser invertido en educación virtual. O sea, ¿cómo es que nos estalló en la cara el sistema educativo y no tenemos ni la capacidad, ni en la propia ciudad, de Exacto. brindar educación virtual de calidad Bueno, para todas y para todos? O es que sea, el yo creo atraso que es de 50 años en todas sus áreas, no es una sola en exactamente. específico. Una pregunta sencilla para la reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que se construyó una escuela pública en Panamá? Por lo menos acá en la ciudad. En Panamá, ¿cuándo fue la última vez? O sea, ha pasado 20, 30 años que no se construyó ni una sola escuela. Pero la demanda de estudiantes crece, aumenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuántos espacios de universidades, en la universidad pública ha crecido? Nos mantenemos todavía con las 21 hectáreas del campo universitario de la Universidad de Panamá. Entonces, ahí te das cuenta que el enfoque de estos gobiernos que hemos tenido es un enfoque dirigido a los sectores empresariales y económicos, el poder económico del país, y no a un estado de bienestar ni al servicio público de cada uno de los panameños y panameños. O sea, hemos decidido utilizar el presupuesto del Estado para politiquería o para clientelismo o para incentivos fiscales o para beneficios a empresas, pero a contrario un censo del sacrificio en educación, en salud y en inversión en infraestructura. Entonces yo pienso que el próximo, lo que viene, esta nueva normalidad no puede ser mascarillas, ventiladores, guantes y gel alcoholado. Esta nueva normalidad tiene que ver con compromiso ambiental. Tenemos que cambiar nuestra cultura ambiental. Tenemos que cambiar nuestra cultura tributaria económica. No podemos quedar en lo mismo de que me gasto la plata y qué. O sea, hay mucha gente que tenía sus ahorros se los gastaron en febrero porque esperaron sacar un casa o carro y ¡pum! Les cayó en la cara el tema de la pandemia y ahora no tienen plata para lidiar con sus compromisos bancarios ni para comprar alimentos. Entonces, tenemos que hacer un cambio de mentalidad y eso va a ser progresivo, eso es cierto, pero tenemos que hacer todos los esfuerzos del mundo y sobre todo organizarnos. Los que somos jóvenes tenemos que dejar y animar las asperezas, trabajar unidos. Obviamente que tenemos misiones y visiones diferentes, pero creo que hay aspectos donde se puede coincidir y donde se coincide trabajar muy bien. Así es. Bueno, muchísimas gracias, colega Ismael Gracias, González, Roberto. Javier González.
nos quedan un minuto para tus palabras finales, para aquellos que nos escuchan, conclusiones, exhortaciones. Esto es un tema complejo, pero solamente los panameños podemos exigir que se rindan cuentas, que sean transparentes y que las cosas se den. Sí, miren, amigos y amigas que nos acompañan, gracias por estar aquí en esta audiencia. Hablar de moratoria no tiene que salir ampollas a nadie. No tiene que salir ampollas ni generar alergia al sector bancario. Esto se beneficia a todos los panameños y panameñas, tanto trabajadores como pequeños, medianas y microempresas, y a la clase media profesional, que es el sostén tributario, porque la acumulación tributaria, los empresarios no son los que pagan, es la clase media la que paga. Entonces solamente nos queda organizarnos, estudiar, afianzar y aprovechar este tiempo en estos live como esto que estamos haciendo, que nos permitan comprender el acontecer nacional, indignarnos y buscar un mejor Panamá para todos y para todas. Excelente, nuevamente muchas gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias, Ismael. Recuerden, el día viernes a las 7:30 estaré con el doctor Sain Llorens, donde vamos a tocar el tema de la crisis y de lo que viene, cuáles deberían ser las medidas posterior a la crisis sanitaria. Muchas gracias, Ismael, nuevamente, que tengan todos buenas noches. Gracias. Gracias.